Les daré de nuevo la bienvenida a este recinto, Casa Universitaria del Libro, para participar en la mesa redonda Presente y Futuro del Libro Impreso que organiza la Regia Cartonera. Esta ceremonia se enmarca dentro de las actividades del Festival Alfonsino y de la primera Feria Universitaria del Libro. Contamos en el presidium con la participación del escritor e historiador del investigador Jorge Cruz, el escritor Nelson Machado y el poeta y editor Margarito Pueblo. A continuación daré una breve semblanza de nuestros presentados. Jorge Hernández Cruz obtuvo la maestría en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Ha publicado los ensayos Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación hacia un país de lectores y librerías, así como el audiolibro de poesía Fragmentos. Ha colaborado en diversas revistas culturales como Universo del Búho, Generación, Revista Mexicana de Pedagogía y Pluma del Ganso, entre otros. Actualmente desempeña la coordinación y logística de distribución nacional de novedades editoriales de Educal, perteneciente a Conajunta. Margarito Cuellar es poeta, narrador, editor y periodista mexicano. Nació en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido coordinador de talleres literarios. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Premio Nacional de Poesía Calquini de Campeche y el Premio Nacional de Cuento de Campeche. De su vasta obra destacamos Que la mar abra sus puertas para que entre los pájaros, Hoy no es ayer, 20 años de poesía en Monterrey, Batallas y naufragios, y de lo más reciente, Sonrodero para celebrar y Plegaria de los cielos caminantes. Nelson Machado, nuestro moderador, es originario de Venezuela, novelista y fundador de la editorial La Regia Cartonera, proyecto cultural que nace en Monterrey y que se suma a la iniciativa latinoamericana de transformar el cartón desechado en libros artesanales. Cada ejemplar publicado es único por su elaboración a mano y formatos únicos que tienen por objetivo escapar del monopolio de las grandes editoriales. Ofrece además talleres de creación literaria infantiles, estos últimos con la finalidad de fomentar en niñas y niños el gusto por los libros y la lectura. Sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, un poco el tema que nos reúne hoy es saber para qué publicamos, qué es un libro hoy en día. Tenemos una historia de más de 5.500 años donde hemos visto tablillas de barro, papiro, pergamino, digamos, o sea, de la isla de Pérgamo. Y sin embargo hay un debate actual que está muy en boga. ¿Se puede hablar de la muerte o no del libro impreso? ¿El libro digital se puede considerar un libro o no? Yo creo que ese es el tema que nos reúne hoy en día y vamos a empezar con una pregunta para precisar el término de lo que se puede llamar libro. Quisiera invitar a Jorge y a Margarito a sacar una pequeña definición como para tener un punto de partida en esta discusión. Primero, ¿a quién le podemos llamar libro hoy en día? Sí, básicamente respondería con el siguiente texto, ¿no? Es un documento en el cual se reúnen las ideas, la obra artística en diferentes índoles, sí, que dan cuerpo y forma a lo que hoy en día conocemos como libro. Sin embargo, creo que en esta evolución o en esta transformación que ha tenido el hombre, ¿sí? Desde las pinturas pictográficas y hasta hoy en día el libro electrónico, bueno, pues hemos visto una evolución, ¿sí? Dentro de estas mismas ideas que se han ido transformando conforme va avanzando la misma humanidad. Por ejemplo, hoy en día aquí yo les traigo para comenzar esta charla, por ejemplo, lo que es un ejemplo de un audiolibro, lo que es el libro tradicional de papel, ¿sí? Pero también nos faltó traer un lector de libros electrónicos que hoy en día hay una gran variedad. En esos tres elementos que estoy mencionando podemos encontrar, ¿sí? Las mismas ideas plasmadas, pero solo que en diferente presentación. Una idea tal vez más metafórica del libro
el libro como caja de resonancia en dos fases, en su fase impresa y en su fase digital. Pudiera prestarse más a confusión, su sentido metafórico, porque también podría ser una partitura musical, también podría ser una caja de resonancia, sino sin embargo, por esas características específicas ya de letra impresa y de letra digital, creo que me quedaría con una definición psicológica. Bueno, creo que hay un punto común aquí que no es solamente esta caja de papel lo que hoy podemos considerar un libro, esta cárcel, digamos, de papel, sino creo que excede incluso el soporte de lo que hoy conocemos como este medio. Hay que recordar que el libro impreso tiene tiene un poco más de 500 años, y el libro como tal, de papel, tiene un poquito más de 600, o sea, no llega ni siquiera a un siglo, o sea, los chinos ya habían invitado el papel a 800 años antes de Cristo. Ahora, quisiera empezar por otra pregunta, aquí ya entran en materia específica, ¿no? La historia del libro, desde su inicio no ha estado disociada de lo que ha sido la persecución y la destrucción. Podríamos decir que el poder es un hábil lector. Citaría, por ejemplo, a Qin Huangdi, que agarrado y mandó a quemar todos los libros que estaban de su época, de su imperio, para que la historia comenzara con él. ¿Quiénes serían hoy en día los nuevos Qin Huangdi? ¿Quiénes serían ahora los bibliocratas? ¿Qué peligro corre el libro? El libro en este caso, tal cual como estamos viendo, material de papel. Sí, aquí habría que poner en una balanza si en realidad el libro impreso tiene un peligro o no, o tiende a desaparecer. Yo considero que más bien el libro impreso tiende a modificarse. Este es un problema generacional. La gente que nos toca, nos está en este momento tocando vivir esa transformación de la era digital, y acostumbrados culturalmente hablando al libro impreso, ¿sí? Lo estamos viviendo y quizá lo veamos como una amenaza, pero hoy en día la gente que nace, los jóvenes, están inmersos desde el momento, ¿sí?, en que respiran prácticamente a las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, ¿sí?, ¿qué es lo que están haciendo? Pues precisamente adaptarse a esas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Hay una nueva, ¿sí?, clase, por así llamarlo, de analfabetas, que son analfabetas funcionales, que son todos aquellos, ¿sí?, que no saben utilizar estas nuevas tecnologías. Yo me incluyo dentro de ellos. Hay muchísimos modelos de ebooks para leer estos libros electrónicos, y cada día las compañías están debatiendo, están peleando. ¿Por qué? Por sacar nuevos lectores mucho más económicos, con tintas electrónicas, ¿sí? Hasta hace algunos años la innovación de estos libros electrónicos era en archivos PDF, o simplemente se escaneaban, se subían en un pequeño archivo y se podían enviar sin mayor problema. Todo el mundo los podía leer, pero bueno, hoy en día son mucho más sofisticados, son mucho más generosos, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo creo que no hay una amenaza para el libro, más bien hay una transformación. Pudiera haber una amenaza, sobre todo en ciertos países, en situaciones de guerra muy específicas, Medio Oriente, Irak, por ejemplo, se documentó algunos casos de librerías que no se sujetaban, digamos, a ciertas políticas, y sí amenazas y castigos fuertes a esas librerías que le pedían ciertos contenidos, ¿sí? Incluso llegaron a confiscarlos y a quemarlos. Estos son casos recientes que se están documentando. Digamos, eso sería un peligro real en esas, digamos, por regiones y instituciones muy específicas, y que se tienen que ver con las religiones. Eso podría ser uno. Sí, el otro sí, pues sí, digamos, el algoritmo, la parte de que todos digamos es una cuestión de largo plazo que de alguna forma se combate con todas esas actividades que se realizan. Tomando un poco esto de Irak, yo comentaba que ahí no hay una amenaza de electrónicos, sino simplemente una especulación
transformación, un cambio simplemente de plataforma, pero yo creo que no se podría negar la parte histórica de cómo se ha destruido físicamente el libro. En el caso cuando dieron a el golpe de Estado de Pinochet, una de las cosas llamativas, hay una anécdota en Chile muy graciosa, bueno, un humor bastante negro, que llegan los militares a la Biblioteca Nacional y queman todos los libros del cubismo, porque pensaban que hablaba de Cuba y que tenía relación con el comunismo, ¿no? Entonces, ahora, en base a eso, se ha habido una persecución, más allá de que sea electrónico. Hoy en día pues, se puede quemar el objeto físico, pero en el libro electrónico también, que es no tiene un soporte tan duradero. O sea, primera pregunta sobre un libro electrónico puede ser tan duradero como un incunable. Segunda, que sea tan duradero sale ileso de que el poder no lo pueda tratar de hacer desaparecer, como ha pasado durante el curso de la historia. Aquí habría que visualizar dos cosas, ¿no? Una es precisamente quizá que veamos las ventajas que trae estas nuevas tecnologías y también las desventajas. Bueno, una de estas ventajas, ya lo señalas, es precisamente que estos libros son portables, son de alguna manera ventajosos en cuanto a su manejo. Son muy dóciles, muy generosos para enviar la información de una persona a otra. En cambio, el libro físico sí es mucho más complicado porque no es tan fácil, al menos de que yo te lo preste, que tú lo puedas adquirir, no es tan fácil reproducirlo. Bueno, hoy en día con la piratería, por supuesto que quizá lo sea, ¿no? Pero también aquí, dentro de las desventajas de este libro electrónico, pues seguramente va a ser el asunto de que va a ser mucho más fácil, ¿sí? El que una vez que vuelen los candados de ese archivo, pues se pueda difundir y sin necesidad de quemar libros, ¿no? Sino con el simple hecho de meter un virus, pues salir esa información. Bueno, yo sí también encontré unas ventajas y digamos desventajas en cuanto a las nuevas tecnologías de lectura, específicamente el ebook. A mí me parece que se presta para una gran facilidad de distribución, una distribución más amplia, con menos dificultades y costos, porque realmente una de las trabas para que el libro cruce las fronteras de América Latina a Europa es el alto costo del envío del libro, y eso no lo tiene el libro digital. Ocupa menos espacio y ocupa más y es posible transmitir más información a través del libro digital. Es también de un acceso mucho más rápido, su entrega es casi instantánea, creo que es más barato también su confección y se puede actualizar más rápido, digamos. Si este autor, por ejemplo, Asensio, acaba de sacar este libro el año pasado sobre el sábado, es una novela que le llevó 10 años escribir. Si quisiera sacar una segunda versión, se llevaría un tiempo considerable, meses, tal vez años, quizá. Y digamos, no lo veo como una dificultad, es parte de la característica. No sé como una diferencia entre precio y dificultad. Algunas desventajas tienen que ver con los derechos de autor, es decir, no hay una posibilidad de seguimiento a que se respeten los derechos de autor. Eso sería una ventaja. La otra puede haber una mala calidad también, la resolución de los trabajos digitales. Lo otro es que depende del acceso a internet y habría que ver ahí cómo andamos en números en cuanto a los índices de personas que tienen o familias que tienen acceso a internet y las que no tienen. O sea, depende específicamente de esta herramienta. Pudiera haber alguna dificultad para usuarios inexpertos, aunque regularmente su manejo es muy sencillo. Los formatos, si no son compatibles, también hay que crear una dificultad. Y lo otro es la resistencia al cambio, es decir, todavía no estamos totalmente seguros de la potencia del libro digital, ni los escritores, ni los lectores, ni los editores.
lo vemos como una herramienta que está ahí, pero todavía lo vemos con cierta desconfianza, no sabemos hasta dónde puede llegar, y eso tiene que ver con la resistencia al cambio. Mira, me tocó algo interesante, Margarito, por ejemplo, el problema de la distribución de libros físicos. En México, a partir de 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública y con el proyecto vasconceliano de las misiones culturales y de la alfabetización del país, se comienzan a hacer tirajes, se comienzan a editar libros en grandes cantidades. Recuerdo ahorita los clásicos universales que fueron 17 títulos en cantidades más o menos, los primeros tirajes entre 30.000 a 100.000 ejemplares por título. Las lecturas clásicas para niños, igual un tiraje similar, el tomo número 1 fue de 100.000 ejemplares, el tomo número 2, ya después de Vasconcelos, fue de 140.000 ejemplares. En esa época, el 80% de la población, si no es que un poco más, el dato no está concreto, porque estamos hablando de la época postrevolucionaria, en donde las bajas a consecuencia de la guerra no permitían tener un número preciso de mexicanos que éramos. Por eso es que varió ahí un poco las cantidades, pero bueno, a lo que voy. Con ese número de mexicanos que había analfabetas, ¿sí? Era muy difícil querer hacer llegar estos ejemplares. Acabo de hablar de una colección de 17 títulos que son los clásicos universales y otros dos más que son lecturas clásicas para niños. Cuando se pretende hacer llegar todos estos materiales, distribuirlos desde Tijuana hasta Tulum, desde Guadalajara hasta Monterrey, pues esto es muy complicado. Primero porque no había la infraestructura para hacer llegar, ¿sí?, esos materiales, no había vehículos, todo se trasladaba a lomo de mula. El problema va más allá. El problema más allá porque cuando se hace la entrega de estos materiales, bueno, pues sí, ya tengo el libro, pero pues si no se lee, ¿qué voy a hacer con él? Revisando los inventarios del archivo histórico de la SEP, yo me encontré con que hay oficios de salones de belleza, de pulquerías que tenían un brote muy importante en la década de los 20 y hasta la época de Cárdenas, cuando él finalmente comienza a cerrar y a prohibir con ser abstemio, y además porque era un daño social al país. Oficios donde se solicitaba la donación de libros para tenerlos en tiendas, en panaderías, pulquerías, salones de belleza, etc. Bueno, fue un fracaso total, ¿sí?, esta distribución, no solo porque no llegó a todos los rincones del país. Los libros, retomando lo que decíamos con la charla de que si se quemaban o no, pues se quedaron almacenados dentro de las bodegas de la Secretaría. Encuentro documentos para la década de inicios de los 30, en donde de esos tirajes de 100.000 había físicamente en inventario 70.000 en algunos casos, y en el mejor de los casos fue que los libros comenzaron a regalarse a diestra y siniestra en todo el día, que es en donde estaban las oficinas. Bueno, este ejemplo que y este problema que acabo de mencionar, pues es algo similar a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sí?, con las nuevas tecnologías. Yo soy docente, me dijo a mí, pues al final les daré mi tarjetita, por si me quieren dar chamba. Pero con mis alumnos hice un ejercicio, ¿sí?, de estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación, de a ver qué tanto, cuál es el impacto que están teniendo esas nuevas tecnologías sobre ellos. Y pues mi sorpresa es de que alumnos entre los 11 a los 15 años pues manejan perfectamente, ¿sí?, estas nuevas tecnologías. Sin embargo, en las escuelas públicas, básicamente del DF, no se tiene la infraestructura. Si queremos hablar de una nueva etapa de nuevas tecnologías y de primer mundo, pues simplemente nuestro país no está en condiciones de asimilarse. Entonces, ese problema de la década de los 20 es un mismo problema que se está suscitando ahorita, ¿sí? Y no así, por ejemplo, el día de ayer que me presenté en la conferencia les daba citas sobre el número de librerías por habitante que hay en España, en Argentina, en Costa Rica, y pues que no tiene nada que ver con el número de librerías que tenemos en México. En México tenemos una librería,
según datos oficiales, que también esto yo quisiera discutir, hay una librería por cada 100.000 habitantes. Entonces esto es un negocio redondo para quien lo quiera tomar así. Si voy a dejar mi negocio que tengo actualmente, pongo una librería, tengo 100.000 clientes potenciales, pues me enriquezco, ¿no? Pero pues eso es una falsedad. Si en México no rebasa más allá de las 500 librerías, realmente lo que es una librería. Estas 500 librerías tienen este mismo problema ahora. Muchas de ellas están tratando de innovar con el libro electrónico, están comenzando a crear sus portales, a vender las primeras obras. Sin embargo, en los últimos 5 años que se ha comenzado a tratar de negociar esto, no hay buenos resultados. Barreto comentaba la distribución. La distribución es uno de los problemas más severos que hay en el país, ¿sí? Pero también ahora nos enfrentamos a este nuevo proceso de cambio, que también es la asimilación de estas nuevas ediciones digitales. ¿Por qué? Pues porque no hay candados que garanticen al editor que su obra no va a ser robada. Si estamos hablando del libro impreso, que hay una gran piratería y que es muy fácil ahora ya imprimir libros físicamente, bueno, pues también seguramente lo va a hacer en archivos digitales. Justamente me gustaría abordar un poco más en profundidad este tema, ya que conecta la parte del libro electrónico, de la distribución. Por un lado, sabemos la facilidad que puede haber a través de las nuevas tecnologías, pero por otro lado, tenemos en cuenta que más de la mitad de la población, inclusive los generosos de los islas, no tiene internet. Entonces, me pregunto hasta qué punto se puede hablar de una nueva alfabetización, a pesar de asumir que los jóvenes, las nuevas generaciones están apegadas a la tecnología, nosotros un poquito más grandes estamos apegados al libro impreso, pero hasta qué punto se puede hablar de una alfabetización teniendo todas estas limitantes socioeconómicas. Margarito, por favor. Creo que va a tardar un rato todavía para hacer equilibrios allí, porque tiene que ver con nuestro desarrollo económico y social y más ahora con los problemas de violencia que se están viviendo en este país. Realmente es una cuestión que no creo que tenga solución inmediata. Los municipios intentaron poner kioscos cibernéticos, si no funcionaron a medias, es decir, solucionaban una parte. Todavía para muchos estudiantes el internet es solamente un medio para resolver tareas escolares. Pero aún hay otras situaciones que ponen en desventaja la letra impresa con otra letra impresa. Pensaba, por ejemplo, los tirajes de los libros en relación a los tirajes de algunas revistas. Todos sabemos que la sangre vende, es decir, no conforme con ver mucha sangre en la noticiero de televisión. Lo vemos todavía en los periódicos de la tarde, que tienen un gran tiraje, y si no decimos que la gente no lee, sí, lee periódico en la tarde. Los tirajes de estas revistas como TV Notas, por ejemplo, estamos hablando de 750.000 ejemplares contra 1.000. La novela, por ejemplo, Sábado, de Esteban, o 500 en algunos casos. El resto de las otras publicaciones que más se venden en México, como Lágrimas en esta novela policíaca, contra la violencia, yo creo que anda arriba de medio millón también. La otra es la diferencia de precios. Le cuesta 6 pesos, menos de 10 pesos. Y un libro, pues, por lo menos el costo puede ser 50 pesos. Pues, claro, menos. Hay otro tipo de desventajas todavía aún antes de llegar a lo otro. Todavía es más complicado la cuestión del acceso a la tecnología. Sí, yo creo que, insisto, que es un problema generacional, es un problema cultural. Les voy a dar un dato interesante. Stephen King escribe un libro en 1981, ¿sí? El libro de Viaje a las Tinieblas. En 48 horas ese libro alcanzó libro digitalizado. Es de los primeros libros que se digitalizan en Estados Unidos y alcanzó una venta de 500,000 ejemplares en 2 días. Entonces, reitero, ese es un problema cultural. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la cultura. Ya no les terminé de platicar el asunto, hay cosas que quisiera hablar.
de mis alumnos, ¿no? Bueno, pues sí, todo el mundo sabe usar estas nuevas tecnologías, pero efectivamente, a ver, levanten su mano, ¿cuántos tienen computadora en su casa? Pues menos de la mitad tenían una computadora en casa. Entonces, bueno, si estamos hablando de estas nuevas tecnologías y no tienen acceso a ellas, pues es un problema severo. Es un problema de retraso, un problema cultural. Yo creo que en esta transformación del libro, del papel al libro electrónico, cuando menos, tenemos un retraso de unos 15 años. Okay. Una pequeña duda que me salió, lo voy a poner más que como pregunta, ¿no? Si sería lo mismo la Ilíada o la Divina Comedia en internet, ¿no? Pero en base a esto quiero formular la que sí realmente se contesta ahorita. Todos sabemos que tan rápido va avanzando la tecnología, ¿verdad? Entonces, podemos sacar a colección como ejemplo el caso de los videocaseteros, como el Betamax, el VHS, con una posibilidad tremenda de ahí al DVD, y al DVD ya sale otro nuevo formato y así van a ir pasando. Entonces, ¿qué nos asegura que las nuevas tecnologías pueden ser incluso mucho más duraderas que lo que tenemos ahora, el papel? No le da nada. Yo pensaba en otras herramientas como ¿cuánto han durado otras herramientas? Pensaba hace rato en Raúl Rubio, que vino a cubrir un evento aquí y traía una grabadora de cassette grande, de cinta. Se le enredó la cinta y se echó a perder su grabación. No sé, por ejemplo, esas cuánto duraron. Fueron efectivas mucho tiempo. El CD, por ejemplo, ya va a ser historia también. No sé, es bien relativo. A veces el paso es muy rápido. Incluso los equipos para manejar las tecnologías son muy cambiantes. Las computadoras mismas, los tipos, los modelos de computadoras mismas son cambiantes, sobre todo de cierto tipo. Es complicado. Yo creo que se está perfeccionando cada vez más estos lectores. Yo he tenido la oportunidad, por el lugar en donde estoy trabajando, de no tener uno, tener muchísimos lectores electrónicos, y de verdad ha habido momentos en que no me dejan de sorprender la capacidad de ingeniería que tienen, porque los últimos de tinta electrónica sí asemejan prácticamente a una hoja de papel. Uno cree, cuando tiene la pantalla ya, estoy hablando de un lector, no de una computadora, de un lector de libros electrónicos. Cuando lo tiene en vivo, pareciera ser que es una hoja de papel. Y mejor aún, cuando todavía uno lo puede ojearlo, cambiarlo. Digo, obviamente sí hay una gran diferencia entre un libro tradicional y un lector electrónico. Sin embargo, yo creo que para allá vamos. Estamos de alguna manera siendo pioneros, ¿sí?, en estas generaciones que nos toca hacer estos cambios. Sí, pero yo creo que la tecnología en algún momento nos va a rebasar y finalmente tenemos que aceptar estos lectores indudablemente. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta para abrir el espacio para el público, y que lo cual va a generar todavía, yo me imagino, espero que el debate se amplíe ya con la participación del público. Albert Kahneman planteaba que con la muerte del libro impreso tendría a su vez una muerte de la literatura. ¿Podríamos hablar de este fenómeno? ¿Podríamos hablar más de la transformación de la literatura? ¿Qué pasaría con todo esto? Aunque sea real, no sea real la muerte del libro impreso, sí podemos hablar de que hay una incertidumbre con él, ¿verdad? ¿Esto está influyendo en las nuevas creaciones o va a destruir? Yo creo que no, al contrario, nos va a postergar. Podemos ver algunos ejemplos ya históricos, el código de Hammurabi, por ejemplo, que no es un libro, es una tableta, y hasta la fecha pues se siguen leyendo, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, o las primeras ediciones de la Biblia, o todavía aún, ¿no? Todos los escritos de los monjes, que se tenían que copiar los libros a mano rigurosamente, no se podía hablar, no se podían utilizar velas. Era muy desgastante hacer un manuscrito, ¿sí?, dentro de los monasterios. Entonces, gracias a esas copias, ¿sí?, que se hicieron, pues se fue postergando la historia de la humanidad.
Yo creo, por el contrario, que hoy en día el acceso a las nuevas tecnologías, a esta información, al contrario, creo que aquí más bien lo que se tiene que hacer es crear gente analítica, gente crítica ante todas estas nuevas tecnologías, pero sobre todo gente propositiva. Yo también considero que el libro impreso tiene larga vida y que el libro electrónico, digamos, en todo caso amplía las posibilidades de otros lectores. Así que no uno se debe cerrar a esa posibilidad. Yo lo vi el año pasado, mi hijo iba a 20 años y antes de que me adelantara y ya sabía que le iba a leer los libros, entonces me dice, no, papá, ahora quiero que me compres un lector electrónico, están baratos y almacenan 300, 500 libros y tenemos muchos tiempos muertos en los que el libro tradicional no nos sirve. Si yo no voy a dejar el libro tradicional, me gusta la textura del papel, me gusta cómo huele el libro recién impreso, pero tenemos muchos tiempos muertos y eso no nos cubre el libro tradicional, sino la nueva forma de lectura. Bueno, yo agregaría nada más que la tablilla de barro y el papiro que vivieron por una casilla, lo como el papiro y el pergamino. Queremos que sea un poco lo que vamos a hacer ahora. Bueno, me gustaría abrir el espacio para las preguntas o comentarios, o sea, no solamente que se preguntan, creo que siempre hay algo que aportar. Por favor, que desee participar. Buenas tardes, muchachos. Miren, pues he escuchado con bastante interés, en parte comparto algunas de sus preocupaciones, otras me parecen un poquito exageradas y otras un tanto como que se desvían un poco del blanco, no van donde deben. Pero en general lo que veo es que están dejándose confundir por lo que yo llamaría un espejismo McLuckiano, haciendo alusión a esta serie de frases de Marshall McLuhan, del medio es el mensaje. Y un poco para desmentir eso de que es un poco lo que están discutiendo, sobre todo uno a favor y en contra, el compañero Jorge Hernández, el viejo, muy viejo amigo Márgaro. Yo hace poco tuve la experiencia de leer la primera edición del año 1604 de La Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, la primera edición del año 1604, en computadora. Es decir, había un archivo, lo habían escaneado todo el libro. La primera edición fue escaneada y pusieron el archivo a la red. Pero lo tomé casi por accidente, por pura curiosidad lo bajé y me di cuenta, o sea, la experiencia de leer algo muy antiguo, que no hubiera podido yo leer en otras circunstancias, a través de un instrumento, recurso tecnológico de última generación. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que no nos confundamos con la cuestión de que si esto es más antiguo o más moderno, o si esto se va a volver obsoleto en 5 o 10 años. No nos dejemos confundir con los espejismos del medio en sí. Eso es muy maduro. No. Creo que tenemos que aprender a dividir, a separar con mucho cuidado lo que es el mensaje. Volvemos a otro caso, el código de memoria. Es cierto, el código de memoria ya no lo leemos a escritura cuneiforme, que por supuesto ya ni siquiera la dominamos. Pero el mensaje de ese código sigue circulando y probablemente hay páginas de internet donde uno puede leer ese muy antiguo código. No, o sea, hay que tener cuidado entre la vigencia de los mensajes y la vigencia de los canales a través de los que esos mensajes se transmiten. Y yo pienso que como que están exagerando mucho la preocupación sobre la transformación del canal, para decirlo en términos del circuito de la comunicación o de la información.
que el canal se vuelva más sofisticado, más rápido, que deje de ser el papel, ese canal se convierta en el internet, la fibra óptica, el código binario, lo que ustedes quieran. Y el mensaje, yo pienso que como escritor, a mí lo que me preocupa es que este fanatismo mediático no deteriore la calidad de los mensajes. Por ahí le preguntaron a Gunter Grass que sí, porque obviamente si su última novela ya la había escrito, como le pasaba a García Márquez, que ya había dejado la máquina de escribir y a lo mejor los tiempos después lo había escrito en computadora. Entonces le pregunta a Gunter Grass si su última novela, Malos Presagios, bueno, esto es el tiempo de que se estrenó esa, digo, que se publicó esa novela, la había escrito también ya en computadora. Grass dijo, no. Dijo, ¿por qué? Lo sigo escribiendo a mano. Es más, yo ni siquiera me encargo de pasar a máquina, yo lo escribo directamente a mano en un estudio donde simultáneamente pinto y hago escultura. O sea, en el mismo estudio él pintaba, escribía y esculpía. Y le preguntaban, ¿y por qué no se deja asimilar por las nuevas tecnologías? Dice, mire, yo no quiero ofender a nadie, pero leí la última novela de Humberto Eco y se nota que está escrita en computadora. Y se lo tenía, creo que a... No sé si la última o la penúltima, pero bueno, la posterior al Nombre de la Rosa. Y dice, y me doy cuenta de que el estilo está aplanado. O sea, es un estilo ya sin profundidad, sin relieve, sin calidez, o sea, es un estilo plano, informativo, totalmente. O sea, eso sí, sobrecargado de datos. Pero para mí ya no es un estilo atractivo en la última novela de Eco. Yo prefiero seguir escribiendo porque siento que ese contacto que tengo yo de la pluma con el papel y de la mano con la pluma determina en muchos sentidos la riqueza del estilo que estoy tratando de plasmar en el texto. Hasta el comentario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del público? ¿Comentario? Buenas tardes. Pues me parece pues que sí estamos aquí un poquito más discutiendo acerca del canal de esos pero yo creo que si es no se les puede hacer una contribución en un retroceso de los libros electrónicos. Yo conozco muchas personas que les gusta mucho leer libros físicos, libros impresos, pero muchas veces dice, oye, voy a comprar un libro que cuesta 200, 300 pesos, mejor voy a fijarme primero en internet, lo bajo, leo una parte, luego si me gusta, y ya que me gusta, lo compro ahora sí en físico y ahora sí lo leo en impreso. Yo creo que muchas veces eso nada más nos facilita para saber qué tipo de lectura es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a ir nosotros seleccionando, pero creo que más que en este caso puede no ser un obstáculo lo de los libros electrónicos para que cada libro impreso, sino más bien apoyar. ¿Otra pregunta de parte del público? Bueno, más allá del fanatismo tecnológico, discriminando como la aparición de los medios como Google, como Facebook o como Twitter, plantean como la posibilidad de escribir textos muy cortos, ¿no? No sé si hay estadísticas, pero yo asumo que la gente lee más hoy en día que antes. Siento que posiblemente la calidad de información que leen no es tan buena en la mayoría de los casos. Me quería preguntar si de alguna manera esta brevedad en la manera que se escribe hoy en día ha cambiado un poco la manera de leer y de escribir. Sí, de hecho, efectivamente hay un gran flujo de información. Yo también comparto esta idea que señalas. Creo que se lee más que antes, sin embargo, pues también aquí nos daban un dato interesante de que no todo lo que se lee es bueno. Más bien aquí incluso yo comentaba que tenía que ser uno analítico, crítico, pero sobre todo propositivo. Porque pues con este bombardeo de información que hay, si nosotros no hacemos un parteaguas en lo que estamos leyendo, pues seguramente
pues podemos asimilar basura. En cierta manera soy de la misma corriente de pensamiento del joven, no sé tu nombre, Estefan. Yo vine con el propósito aquí a esta feria de comprar unos libros y realmente pienso que los voy a buscar en internet, ¿verdad? Porque está prohibitivo comprarlos, ¿verdad? O sea, uno me cuesta 800 pesos y otro me cuesta 500 pesos. Además en dos, ¿verdad? Y si los busco en internet y están ahí, pues no me va a costar nada más que el tiempo estar sentado en la computadora, ¿verdad? Entonces en realidad es algo bueno, ¿verdad? Lo del libro electrónico, que fue bueno buscarlos ahí, que se corre el riesgo de que tal vez no los puedan encontrar, pero la experiencia que yo he tenido, yo he encontrado libros ahí como la Constitución de Westminster de Inglaterra de 1596, la he encontrado ahí, ¿verdad? Y ahí está, la leí completamente. Ahora, eso difícilmente lo puedo conseguir en una librería, ¿verdad? Porque ya están muy escasos. Apenas son libros históricos que tengan ahí personas que lo tengan como recuerdos de sus casas, ¿verdad? Pero yo creo que el destino de todo esto de presentación de libros y impresos, ¿verdad? Yo creo que internet y los digitales deben venir acabando con ellos, si es que no se bajan los precios. Gracias. Me quedan 11 minutos, así que tengo que escribirlo de una manera divertida. Estaba primero para... Voy a ser breve. Sí, la clase media leí un poquito más, ahorita como dijo el compañero, definitivamente la clase media baja a raíz de Harry Potter, que aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero si nos vamos a ver lo que hay en las librerías, hay una bola de cursilerías, hay una bola de poesía que no es ni erótica, que es una salvajada pornográfica. Y la otra es, ¿qué es lo que le queda a nuestra clase marginada? A nuestra clase marginada le queda la pornografía del periódico, muchos de aquí de Monterrey. Yo no quisiera hablar de mi pueblo como un pueblo naco, pero yo veo que todo el mundo compra el periódico El Sol para ver a las mujeres desnudas y las palabrotas soeces que hablan en contra de nosotros las mujeres. O sea, yo veo esta sociedad doble moral, muchos libros, ¿para qué? Otra cosa, hay un gran control. Y sabemos de dónde viene el control en las librerías. He ido a buscar libros y no los encuentro. Yo no ando buscando mucho de historia. En niña a mí no me gustaba el civismo ni la historia. Le dije a papá, no me gusta la historia, papá, no te preocupes. Es una bola de mentiras y fechas. Las fechas, papá, me molestan. El civismo tampoco está la bandera. Digo, respeta la bandera, pero yo sé que no te gusta estar haciendo fila. Sin embargo, a mí ahorita, mis 30 y tantos, 40, 50, 60 años que tengo, estoy fastidiada de ver la doble moral, porque hablando de moral y de ética y de literatura, qué porquerías estamos viendo en Monterrey, Nuevo León. Qué salvajada. Ahora, la gente pobre lo que le interesa es lo más chapo, porque lo más chapo es lo que le han mostrado los medios masivos de comunicación. ¿Y por qué no hablar también de internet? Una obra de porquerías, en cuestión de educación sexual y cuestión de valores. Es una porquería. Si no levantamos esto, ustedes, señores escritores, y hacemos un boom en Monterrey, yo no sé, aquí es punta de lanza en todos los aspectos, pero no lo veo por ninguna parte. Muchas gracias. Habían dos participaciones. Sergio también. Y yo creo que. Sí, ok, sí, me ya nos quedan nada más 9 minutos. Hola, buenas tardes. Yo les quería comentar que creo que es lo importante de todo esto es leer, porque los mexicanos nos falta mucha cultura, no sabemos leer. Y ayer el maestro Jorge mencionaba que las librerías lo que más venden son aguas y recuerditos y no libros. Entonces yo creo que si lo que nos importa es leer y las facilidades en internet, como decía acá el señor, no sé su nombre, perdón, que las facilidades de leer, que si no se puede comprar por un libro de 800 pesos, que lo importante, que lo puede conseguir en internet. Entonces pues no le veo yo nada de malo, o sea, si lo puede leer y lo que queremos es
vamos con ahora. Una última cosa, porque ya llegó el Kentucky. Señores, aprendan a distinguir, porque esto es importante para defender los derechos de los autores en Internet. El copyright, que es el derecho del distribuidor, y lo que es, en términos latinoamericanos, el derecho de autor. No son iguales, porque el copyright es el derecho del distribuidor, no necesariamente es el autor. Puede ser el editor, puede ser el dueño de los derechos, es un autor muerto. Es decir, ¿quién es el que realmente está obteniendo ganancia de los libros? No necesariamente es el autor. A veces el autor es el único dentro de toda esta cadena, ya sea de edición en papel o de edición electrónica, que gana menos o simplemente no gana. Y ahora, señores y señores, con ustedes, Marco Antonio Campos, Alex el Kentucky. Mi estimado, bienvenido. Y tú también, mi estimado Iván, hace mucho que no veía la eminencia Liz. Bueno, Nos vemos, señores. Yo creo que podemos cerrar ya el ciclo. Le agradecemos a Margarito Cuellar, a Jorge Hernández Cruz por haber participado en esta mesa y sobre todo le agradecemos a ustedes por toda la atención y todos sus comentarios. Gracias. A continuación se presentará el libro Dime Dónde en el país de Marco Antonio Campos. Los invitamos.